Saludos, señores estudiantes de la Básica Flexible. Bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Naturales. En esta oportunidad vamos a seguir hablando un poquito más y de una forma más amplia en cuanto a la clasificación que habíamos visto que se le daba a los seres vivos. Ya, para entrar un poquito más en contexto, vamos a hablar acerca de algunos conceptos principales que debemos saber y uno de los conceptos principales que trata el texto ya es el concepto de especie. Y bueno, como una introducción, ya, como una pequeña reseña nada más, el texto nos da una reseña sobre esta mariposa. Ya, entonces nos menciona que esta mariposa, ya aquí podemos ver su nombre científico, que nos menciona que es la mariposa más conocida en el mundo y que es la mariposa monarca, su nombre vulgar. Y nos menciona que la monarca es la protagonista del fenómeno de migración más extraordinario de la naturaleza. ¿Por qué? Porque cada año esta alcanza a recorrer 4.000 kilómetros desde Canadá hasta el bosque de Oyamal, en México. Y nos menciona que es la especie que lleva a cabo la migración más larga de todo el mundo y que es muy resistente, pues mientras que la mayoría de las mariposas tienen una longevidad de 24 días. Aproximadamente la monarca puede vivir hasta 9 meses cuando nace entre septiembre y octubre, puesto que esta generación es la que tendrá que migrar cuando llegue el invierno. ¿Ya? Entonces, vemos que una cierta cantidad de especies que nacen en una generación determinada, va a ser la que tendrá que generar esta migración. ¿Ok? Entonces, un dato curioso ahí de esta especie. Listo. Vamos a ver, a hablar un poquito sobre el concepto biológico de especie. Ya ahí tenemos aquí a dos autores, sí, eh, y que, bueno, ellos lo consideraban a la especie como un grupo de individuos que son semejantes y pueden producirse entre sí y originar descendencia fértil. Ya, pero luego este concepto fue el más utilizado ya y el mayor aceptado y que siempre ha sido tema de debate, pues los científicos no han logrado llegar a un consenso debido a que en la naturaleza se encuentran muchos casos en los que no se cumplen a cabalidad con la condición de similitud y producción que se supone que debe existir entre los organismos de una misma especie. Entonces, por estos motivos, el concepto de especie entró en un poco de debate. ¿Ok? Por ejemplo, ya tenemos que existen eventos en los que es posible la reproducción entre individuos de diferente especie, ¿ya? Y se obtienen como resultado la aparición de híbridos. Y aquí tenemos, por ejemplo, la mula, que es un híbrido estéril que resulta del cruce de una yegua y un asno. ¿Ok? Y también el caso de las bacterias, que se reproducen de forma asexual, es decir, que no necesitan otro individuo para poder reproducirse. Ya, y por esto la definición de especie como grupo de individuos eh, capaz de entrar en debate. ¿Ok? Entonces tenemos acá un gráfico, cómo ellos pueden reproducirse estas bacterias cuando son asexuales, ya, por división. Tenemos el concepto filogenético de especie. Aquí ya vamos a entrar a poder conocer un poquito más de algunos conceptos que podemos encontrar en cuanto a los conceptos de especie. Ya ahí nos mencionan que los taxónomos y sistemáticos proponen un concepto más amplio de especie, en el cual no se toma en cuenta la reproducción entre ellos y por lo tanto incluyen a los organismos con reproducción asexual. Según el concepto según el concepto filogenético, una especie es el grupo más pequeño de individuos que proviene de un ancestro común y que puede distinguirse de otros conjuntos similares. Y que este es un concepto que se basa en la observación de características taxonómicas. Ya también tenemos el concepto tipológico de especie que nos menciona que se conoce como concepto morfológico y que agrupa a los individuos de la misma especie con base únicamente en las características morfológicas observables a simple vista. Esto no es siempre viable, pues puesto que muchas especies desarrollan adaptaciones que las hacen similares a otras, lo cual genera confusión en la clasificación, desarrollan adaptaciones. Por ejemplo, aquí
podemos encontrar, nos menciona, algunos individuos de diferentes especies muestran características morfológicas similares, ¿ya? Como es, aquí podemos encontrar ya algunos en esta ave, ¿sí? Son de diferente especie. Listo. Tenemos el concepto evolutivo de especie. Y esta nos menciona que define a la especie como un linaje o una línea de evolución por separado de otros grupos y por lo tanto tiene sus propias tendencias evolutivas y que este concepto se basa en la historia evolutiva de un grupo de organismos y sus diferencias con otros grupos. Ya, podemos ver aquí, tenemos algunos ejemplos en cuanto al linaje ya humano o el linaje del elefante, como ha venido de forma lineal de un ancestro. Ya, tenemos el concepto ecológico de especie y nos menciona que los individuos de una misma especie son los que comparten el mismo nicho ecológico y por lo tanto tienen los mismos requerimientos ambientales y que este concepto retoma la importancia del ambiente y los recursos en el desarrollo de las especies. Ya, la sistemática y la clasificación eh, de las especies. Y nos menciona que aquí podemos encontrar distintas escuelas taxonómicas usadas diferentes criterios para clasificar a los taxones y la escuela cladista clasifica a los seres vivos con base a un ancestro común. Ya, es otro tipo de clasificación nada más que se le denomina escuela taxonómicas. ¿Sí? Y nos menciona que existen diferentes escuelas que tratan de explicar las relaciones evolutivas que han tenido unas con otras entre los seres vivos. Actualmente la más utilizada es la cladística, ¿ya? O la escuela evolutiva, también llamada, ¿ya? Y aquí podemos encontrar la escuela cladística que nos menciona que todos proceden tienen un origen común en cuanto a los seres vivos, ¿ya? Un ancestro en común. En ello podemos encontrar lo que serían las características homólogos, que son los que comparten dos o más especies por descender de un ancestro, ¿ya? Que tienen estructuras casi iguales, pero que desempeñan diferentes funciones. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Y también los caracteres análogos que se originan independientemente en más de un organismo como adaptación al medio en el que viven. Y tenemos, por ejemplo, que la estructura sea, en cambio acá la estructura es diferente, pero que tienen la misma función, como por ejemplo en un murciélago y un insecto. Listo, chicos, entonces hasta aquí la clase de hoy. Gracias por ver el video y nos estamos viendo en la próxima clase.